salva el liberalismo. Quizás solo lo logren los miembros de colectivos situados muy en el extremo del espectro. Pero la dificultad no la tenemos solo frente a la identidad del liberalismo. También la tenemos con el significado del término religión. Para unos la religión será una experiencia mística guiada por la pregunta sobre el sentido de la vida que se despliega en una hermenéutica que se aplica a todos los aspectos de la vida personal y de la comunidad. Mientras para otros es una mera adhesión formal a principios y una praxis social de hábitos inculcados por la socialización temprana. Esta es una forma de vida religiosa que se vive en el miedo a la expulsión de una comunidad sin cuerpo. Una comunidad donde el amor al prójimo implica la supresión de su ser individual. ¿Cuál es la religión que no entendemos los liberales? ¿Y cuál es el liberalismo que no entienden los religiosos? Es difícil imaginar este tipo de discusión en otras culturas donde el individuo, es decir, la persona singular, no tiene ninguna relevancia. En la que la experiencia que promueve el liberalismo clásico es del todo desconocida. Pero no lo es para la cultura cristiana occidental. Pensemos en la importancia que tiene para la teología cristiana la persona, que si seguimos a Boecio y a Tomás de Aquino es aquella sustancia individual de naturaleza racional, un todo unitario cuyos aspectos fundamentales son la individualidad y la subsistencia. Es más, incluso llega Lucas a señalarnos que el reino de Dios está dentro de nosotros, ¿no? Pero además tenemos a Adán, el sujeto responsable de nuestra expulsión del paraíso, ícono de un libre arbitrio desde el cual el individuo elige ser hombre o mujer de bien. Es decir, en términos agustinianos, seguir los preceptos divinos o no hacerlo y alejarse de la luz de la sabiduría. ¿Puede una comunidad religiosa interponerse entre la elección por el mal y el sujeto que lo elige? Parece que no, que estaría atentando contra la condición que justamente nos aleja del resto de las especies y nos hace semejantes al Creador. Hablo del libre arbitrio. De ahí la frase que se atribuye a San Agustín: Dios prefiere al que peca libremente antes que al que hace el bien como un autómata. ¿Se entiende entonces a dónde va mi introducción? En realidad, si vemos que donde el cristiano habla de un ser pecador, el liberal lo hace de un ser imperfecto. Que donde el primero confía en Dios, el segundo lo hace en las verdades autoevidentes, llámese igualdad de nacimiento o cualquiera de las ideas que fijan criterios respecto de una naturaleza o antropología humana. Pero además, con o sin mano invisible, los liberales confían en las fuerzas irracionales del mercado, es decir, en el mundo creado por Dios. De modo que podríamos preguntarnos con justa razón, ¿no son más las similitudes que las diferencias lo que existe entre la religión cristiana y, como praxis de vida y el liberalismo como praxis de vida? Sigamos, para terminar, con ciertas similitudes. El liberalismo es la única doctrina que en términos nietzscheanos se niega a reemplazar a Dios por el nuevo ídolo, que es el Estado. Es el único que lo hace en defensa de esa libertad apreciada por los cristianos originarios al punto de estar dispuesto a dar la vida por no perderla. Mi credo, mi fe. Por último, Arendt cita el concepto de amor de San Agustín, que dice que amar es desear que seas. ¿Y no es el liberalismo el que defiende con mayor ímpetu ese ser, objeto de amor, con su tolerancia y respeto a las preferencias individuales? Incluso en la idea económica smithiana de que quien persigue su interés beneficia al prójimo, encontramos un paralelo en el mandamiento cristiano: ama al prójimo como a ti mismo. Espero haber caldeado los ánimos, entonces cedo la palabra primero al profesor Svensson. Muchas gracias, Vanessa, Cristóbal, a todos ustedes por sumarse a esta conversación sobre un conjunto de preguntas que sin duda me parecen pertinentes de tratar. La gente se mueve por convicciones últimas, no todo el rato, ¿no? Pero se mueve por ellas. Pero la gente también se mueve por la inquietud respecto de cómo vivir con quienes tienen otras convicciones últimas. La inquietud respecto de cómo tener una vida en común cuando uno no tiene una fe en común. En ese sentido, la pregunta general que tratamos me parece que es muy central. Ahora, junto con ese interés general que reviste, creo que hay un escenario actual que vuelve más interesante aún la conversación, que es lo siguiente. Solemos hoy día hablar de una crisis de la religión o de que las iglesias están en crisis. Pero también podemos hablar hoy de un espíritu de crisis bastante intenso en torno
al liberalismo. Estamos ante un pic de publicaciones críticas, tanto por parte de gente que escribe desde fuera de la tradición liberal como literatura autocrítica dentro de la tradición liberal misma, ¿no? Ahora, ese tipo de ambiente de crisis simultánea podría generar una inquietud, un espíritu un poco temeroso en que uno siempre está buscando momentos para tirar granadas a la trinchera del frente, pero creo que también puede constituir un escenario en el que uno, con conciencia de los problemas del lugar desde el cual está hablando, busca iluminar donde hay puntos efectivamente de contacto, pero busca hacerlo sin limar las tensiones de modo demasiado apresurado. Así que esta es más o menos la disposición desde la que estoy intentando abordar esta pregunta. Ahora, antes de entrar a tratarla, añadiría nada más que, si bien estos son cuestiones de interés muy general, hay que tener conciencia de que revisten cierta dificultad. Los conceptos que tenemos aquí son muy generales y son además bastante jabonosos. No toda religión tiene doctrinas explícitas, no toda religión tiene mandatos morales, no toda religión tiene culto ni dimensión comunitaria, ni siquiera toda religión tiene una visión de un ser trascendente. Nosotros estamos más bien familiarizados con el cristianismo, que es de donde yo voy a estar hablando, y el cristianismo tiene todo esto, ¿no? Pero la conciencia de lo difícil que es describir adecuadamente la religión, cuando uno capta que ninguna de estas notas parece ser nota decisiva, creo que ayuda a mirar estas cosas con calma y captar que vamos a estar moviéndonos en la superficie, intentando tocar preguntas de fondo, pero con conciencia de que esto es una pequeña entrada al tema. Y lo que yo quiero hacer es describir los niveles en los que se puede abordar esta pregunta por, como lo pusieron, alianza o quiebre, ¿no? Yo parto por el nivel histórico, que es tal vez donde es más sencillo partir, por el sencillo hecho de que el cristianismo constituye la fuerza cultural religiosa dominante en el mundo en el cual surge el liberalismo. El liberalismo surge en el occidente cristiano, digamos, y tal vez no podría haber surgido en otro contexto. Ahora, aunque ese hecho de la sucesión histórica de la relación genealógica sea como hecho indiscutible, por supuesto se puede interpretar, se puede narrar esa relación de modos muy distintos. Primero, uno tiene una forma de narrarlo que acentúa la animadversión. Gente que nos diría, por supuesto que esto nació en contexto cristiano, pero nació como rebelión contra ese contexto cristiano. Porque metafórica o realmente arrancamos de ahí, ahora tenemos primacía de la conciencia individual, estado secular, etc. Entonces, en esta versión, que uno puede decir es relativamente común en el liberalismo ilustrado, se reconoce la relación de dependencia, pero es una relación de ruptura ante todo. En segundo lugar, uno tiene una relación que reconoce este mismo vínculo de dependencia, pero que describe al liberalismo más bien, podríamos decir, como el hijo legítimo, el hijo legítimo y amado del cristianismo. ¿Cómo podría uno caracterizar esa relación? El cristianismo afirma de modo categórico el hecho de que todos los hombres son imagen de Dios, digamos. Uno puede decir que por mucho tiempo fue muy tímido, muy torpe, como quieran decirlo, en sacar las consecuencias políticas adecuadas de esa doctrina. Y alguien podría caracterizar la relación entre cristianismo y liberalismo en esos términos, diciendo lo que hace el individualismo al afirmar la centralidad de la igual dignidad y libertad de todos es justamente la consecuencia política de esta afirmación de que todos los hombres son imagen de Dios. Aquí tenemos una relación que reconoce esta dependencia, pero que la afirma en términos positivos. Uno podría dar también explicaciones más neutras de esta relación. Uno puede decir, miren, en el mundo antiguo, la finalidad de la polis y la finalidad de las personas individuales coinciden a grandes rasgos, ¿no? En la medida en que la polis antigua entra en crisis, esa coincidencia empieza a tambalear, por supuesto.
En la medida en que luego entra además el cristianismo en escena y le promete a los hombres la posibilidad de una vida eterna, cosa que antes se le concedía a los astros, pero no a las personas, en la medida en que los individuos pueden tener vida eterna y la comunidad política es tan pasajera como los astros, más pasajera incluso que los astros, digamos, bueno, esta separación entre los fines de la polis y los fines del individuo parece acentuarse. De ahí no tiene por qué surgir necesariamente el liberalismo. De hecho, por siglos lo que surgió de ese cruce fueron tipos de reflexión política distintas del liberalismo. Pero uno puede decir, al menos esto crea la tierra fértil para que surja algo así como el liberalismo. Así que son las tres explicaciones generales que daría de cómo se puede explicar esa relación histórica. Esto probablemente no agota todo, uno puede ponerle hartos más ingredientes a cada una de ellas, pero un pequeño mapa para orientarnos. Ahora, cruzando lo histórico con las preguntas más de fondo. A mí me parece que una de las preguntas más interesantes que uno puede hacerse ahí es la cuestión de si acaso, o digamos así, es la cuestión de qué hace el liberalismo una vez que entra en escena con la religión que tiene por delante. Voy a sugerir de nuevo tres modos de describir esa relación. Primero, hay gente que dice, bueno, lo que hace es muy sencillo, separar de modo estricto iglesia y Estado y, entre muchas otras cosas que nos pueden servir para caracterizar al liberalismo, pero al menos para efectos de la religión, lo que hace es separar iglesia y Estado y de un modo que implica exigir igual libertad o igual trato para las distintas religiones. Uno puede decir, por supuesto, afirmar la separación de iglesia-Estado no es una novedad liberal. Hay todo tipo de afirmaciones de esa separación antes. El punto es que aquí se está afirmando la separación con ese requisito. Si uno describe en esos términos lo que el liberalismo hace con la religión, supongo que uno va a tender a tener una valoración positiva de lo que el liberalismo hace con la religión. Desde luego, los cristianos que viven en ese momento que se da esto no tenían esa valoración positiva, pero respectivamente uno puede decir, esto no presenta problemas, uno puede decir, esto es un punto en que la alianza parece plausible, ¿no? Segundo modo de explicar esta relación. No solo separación iglesia-Estado, sino separación política-religión. Hay autores liberales en que la cosa está formulada en esos términos más generales y también es un modo muy frecuente, digamos, en la persona común y corriente que se identifica como liberal. Decir, no, lo que me interesa no es simplemente separación iglesia-Estado, sino separación política-religión. Es un proyecto más ambicioso y yo creo que sometido a dificultades mucho mayores. ¿Por qué? Fundamentalmente porque política y religión son dos totalidades que no se corresponden con instituciones que uno pueda sencillamente delimitar, fijarle jurisdicciones, del modo en que lo hacemos con Iglesia y Estado. Entonces, en este caso estamos ante un proyecto que, sea que lo describamos como tipo de alianza o tipo de quiebre, me parece poco promisorio, sino que creo que un tipo de proyecto que no se hace cargo de las dificultades que tiene que enfrentar. Y tercer tipo de concepción respecto de qué es lo que hace el liberalismo con la religión sería un liberalismo que no solo busca esta separación, sino que busca además una transformación de la religión misma. Esto puede parecer curioso, ¿no? Muchas personas que se identifican como liberales dirán, lo que nosotros nos proponemos es simplemente procurar que cada uno tenga libertad para cultivar su propia creencia. ¿Qué es esto de que estemos buscando transformar la creencia a otros? Bueno, yo creo que esto no es ningún disparate, ¿no? en términos históricos. ¿Por qué pienso esto? Porque si uno mira la producción teológica de los padres del pensamiento político moderno, estoy pensando en Hobbes, en Locke, en Spinoza, en Rousseau, virtualmente donde quiera que uno mire, en el siglo XVII sobre todo, bueno, esta producción es muy sustantiva y consiste más o menos homogéneamente en un proyecto de reflexión crítica no respecto de la relación entre la religión y la política, sino respecto de la naturaleza de las creencias religiosas mismas. Para ponerle un poco de carne a este esqueleto, lo más
lo que más frecuentemente uno se encuentra ahí es, por ejemplo, la afirmación de que lo que ha hecho la tradición cristiana a lo largo de los siglos es sumar y sumar y sumar doctrinas indiferentes, cuando en realidad hay una sola doctrina que importa, que es, por ejemplo, Jesucristo es el Señor. Esto uno encuentra en Hobbes, en Locke, tal cual. Bien, si es que a alguien le parece que es una posición religiosamente atractiva, convincente, mi problema aquí no es con eso. Mi problema no es con que alguien, en este caso ellos, estén haciendo reflexión crítica respecto de sus propias creencias. Mi pregunta es respecto de la relación en que eso se encuentra respecto de su propia reflexión política. Es decir, ¿es esto o no parte del proyecto filosófico político liberal? Si lo es, entonces la tolerancia es entendida más o menos así. La tolerancia no es solo tener una disposición adecuada, correcta, respetuosa, como quieran describirlo, respecto de las creencias ajenas, sino que es someter a crítica, a revisión, las creencias propias. En ese caso, hasta que usted no se ha puesto a revisar sus propias creencias, a someterlas a este mismo tipo de examen crítico, tenemos dudas de querer ponerle el epíteto de tolerante. Y por supuesto, si es que el liberalismo es eso, si eso es lo que hace con la religión, entonces es un proyecto de domesticación, no una garantía de nuestras libertades. Ahora, ojo, yo no estoy afirmando categóricamente que esta sea la manera ideal de describir lo que el liberalismo hace con la religión. Pero sí estoy diciendo aquí hay una pregunta importante respecto de cómo se relacionan la obra teológica, que es muy sustantiva, de estos autores con su propia reflexión política. Y creo que es importante hacerse esa pregunta para ver cómo el liberalismo está operando respecto de la religión. Ahora, alguien aquí podría decir, oye, ok, muy interesante todo el cuento histórico, pero a mí, ¿qué? Lo que haya pensado Locke respecto a estas cosas, cuando nosotros nos describimos como liberales hoy en día, lo que queremos decir es simplemente que hay un tipo de régimen liberal, orden liberal, con fuerte preocupación por las libertades individuales y grupales, con preocupación por límites y contrapesos al poder, etcétera, etcétera. Todo esto otro que hay antes es interesante para los que leen con gusto historia y filosofía, pero no es más que eso. Yo diría, si es que alguien entiende el liberalismo así, como simplemente la defensa de este tipo de orden, y les concedo si quieren ponerle el epíteto de liberal, digamos, no tengo problema con eso, bueno, ahí yo diría, efectivamente, los cristianos tienen buenas razones para creer que es buena cosa sumarse a la defensa de ese orden. Añadiría que en la configuración de ese orden, por supuesto, el liberalismo no ha estado solo, que en la configuración de ese tipo de orden que hoy describimos como liberal a veces, confluyen tanto elementos pre-liberales como elementos liberales. Creo que ni una tradición debe ser tacaña como para negar ese conjunto de insumos, digamos, que confluyen en la conformación del tipo de orden político en que hoy nos desenvolvemos. Queda para cerrar el último punto, que es, bueno, una vez que uno ha separado esta pregunta por el orden político que solemos describir como liberal, una vez que uno ha separado eso de la filosofía liberal, ¿en qué relación se debe encontrar el cristianismo o la religión en general respecto de la filosofía liberal? Un poco aventurado dejar una pregunta de ese tamaño para el final, ¿no? Como imaginarán, la voy a dejar abierta, pero digo lo siguiente. Si uno está planteando esta pregunta, entonces está diciendo, ojo, el liberalismo, desde luego, es más que una defensa de ese orden. Ahora, con esto entramos a terreno tan pantanoso como la definición de la religión, que es la caracterización adecuada del liberalismo, y de cuáles son los otros elementos que se suman para describir adecuadamente esa tradición. Algunos dirán, bueno, se le suma como componente típicamente una visión progresista de la historia. Otros dirán, no, se le suma típicamente una concepción contractualista no solo del origen de la comunidad política, sino de cada tipo de comunidad humana, etcétera, etcétera. Dependiendo de cuáles son estos componentes, desde luego, uno acentuará más o menos. Con estos componentes yo acentuaría bastante el quiebre, ¿no? Pero uno acentuará más o menos el quiebre o alianza, pero al mismo tiempo diría las objeciones que un cristiano, o que yo al menos, típicamente levantaría entonces contra esos otros componentes, son a su vez objeciones primordialmente filosóficas. En fin, y con eso dejamos la religión y le dejamos la palabra. Pasamos a Cristóbal. Un aplauso.
Gracias por la invitación. Yo voy a hacer algo parecido en el sentido de buscar ciertos marcos de análisis para responder la pregunta. Ustedes verán qué marco de análisis finalmente les parece más persuasivo desde el punto de vista intelectual. Me gustó mucho cuando anunciamos en redes sociales este conversatorio que alguien preguntó, bueno, pero ¿qué religión? ¿Qué liberalismo? Tú te aventuraste ahí a decir, por lo menos de mi lado, yo creo que nos estamos refiriendo al cristianismo. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer ahora es tratar de ver de qué liberalismo estamos hablando a la hora de contestar esta pregunta, o de qué liberalismos hay que hablar a la hora de contestar esta pregunta. Hay por lo menos en la filosofía analítica anglosajona probablemente, hay en los últimos años una teoría que ha sido bastante atractiva para los pensadores liberales, que son las teorías igualitarias de la libertad religiosa. Y se les llama teorías igualitarias porque consideran de que la religión no es necesariamente distinta a otra concepción de la vida buena que las personas puedan tener. Es decir, no es esencialmente distinta a una filosofía, a una metafísica, a un conjunto de creencias que pueden tener ustedes acerca de cómo hay que vivir la vida. Desde ese punto de vista, la religión monoteísta compite con el veganismo, compite con algún tipo de anarquismo filosófico, compite con ciertas versiones del marxismo, compite eventualmente con una versión miliana de la vida, compite eventualmente con el kantianismo, compite, por cierto, con el utilitarismo. Es decir, son distintas concepciones de la vida buena, aquello que, como ustedes saben, John Rawls llamaba doctrinas comprensivas. Y John Rawls le llamaba doctrinas comprensivas en el sentido de que trataban de articular aquello que hace que la vida merezca la pena ser vivida. No necesariamente nos decían cómo tenemos que comportarnos políticamente, pero le daban sentido a nuestra existencia. La religión usualmente, y particularmente las religiones monoteístas, estoy pensando aquí en el cristianismo, el islam y el judaísmo, han sido como los ejemplos paradigmáticos de estas doctrinas comprensivas. Pero ustedes pueden encontrar doctrinas comprensivas seculares. Rawls decía, por lo menos lo que Carlos Peña llama el segundo Rawls, que de hecho lo estuvimos conversando ahí en esta misma sala hace un tiempo atrás, dice, lo que debe hacer el Estado liberal es ser neutral o imparcial respecto de las distintas doctrinas de la vida buena que compiten en la sociedad por la adhesión de las distintas personas. Desde ese punto de vista, el liberalismo político, que yo entiendo más o menos, no es lo mismo, pero se parece un poco a lo que Manfred entiende por el orden liberal y lo que algunos entienden por democracia liberal. Ese liberalismo estrictamente político, diría Rawls, y no comprensivo, para distinguirlo del liberalismo kantiano o el liberalismo de Mill, por ejemplo, que básicamente establecían una serie de códigos o coordenadas para vivir una vida buena. Este liberalismo más bien agnóstico respecto de cómo se vive una vida buena, no necesariamente escéptico, pero no necesariamente escéptico de que exista una verdad, sino básicamente diciendo, no es mi negocio meterme en lo que le da sentido a la vida de las personas. Ese liberalismo político lo que diría es, juegue, trate de ganarse la lealtad de los feligreses, de los ciudadanos, en tanto personas que van a buscar una comprensión de la vida que les va a hacer sentido. Y en ese sentido, la religión no es especial. La religión compite con otras doctrinas filosóficas, metafísicas, epistémicas, morales, que traten de entregar respuestas más o menos a las mismas preguntas que supuestamente se hace la sensibilidad religiosa. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué liberalismo? Habría que partir distinguiendo entre liberalismos comprensivos y liberalismo político. Desde el punto de vista del liberalismo comprensivo, la religión, o por lo menos ciertas religiones, son un legítimo competidor. Son un legítimo competidor por la adhesión de todos ustedes. Ahora, según por lo menos John Rawls, todos nosotros teníamos una doctrina comprensiva.
a veces más bien más armada y a veces más fragmentaria, y a veces mezclábamos un poco de todo. Pero lo cierto es que desde el punto de vista, por ejemplo, del liberalismo de Stuart Mill, una visión católica, por ejemplo, es un legítimo competidor. O como diría Charles Taylor, son credos combatientes que están buscando la adhesión de las personas a la hora de darle sentido a su vida. Pero para el liberalismo político, no para el comprensivo, para el político, la religión no es un competidor. Es una más de las doctrinas que dota de sentido a la vida de las personas que habitan en ese territorio, en esa comunidad política. Entonces esa es una primera distinción, si es posible hacerla, entre liberalismo político y liberalismo comprensivo. Hay algunos liberalismos comprensivos que se parecen al cristianismo. Schopenhauer decía que cuando Kant construía su teoría de imperativos categóricos, se autoengañaba. Decía que era como esa persona que iba a un baile de máscaras y bailaba toda la noche con una amante enmascarada, seguro de que estaba conquistando un nuevo amorío, solo para darse cuenta al final de la jornada y sacarle la máscara de que era su mujer. Como diciendo, él pretende estar fundando una nueva moral cuando en el fondo es el cristianismo, pero despojado de algunos de sus atuendos. Pero hay otros liberalismos que bien liberalismos quizás hedonistas, que podrían entrar en mayor conflicto, en tanto comprensivos con el liberalismo. En tanto político, el liberalismo político, el orden liberal que llama Manfred, o la democracia liberal, como le llaman algunos hoy día, no necesariamente concibe a la religión como un adversario ni como un problema. Forma parte de la diversidad de opciones que las personas pueden tomar a la hora de darle sentido a su existencia y responder las preguntas más fundamentales de la existencia humana. Ahora, me gustaría entrar más en profundidad a dos maneras de entender una pregunta que a veces la respuesta la damos por sentado, pero quizás no nos hacemos la pregunta lo suficientemente bien. ¿En qué sentido el liberalismo tiene que ser secular? ¿En qué sentido el liberalismo tiene que estar necesariamente promoviendo un Estado separado de la Iglesia? ¿Por qué no podría haber un liberalismo político que considerara a la religión como una aliada en cierta consecución de algunos objetivos políticos? Y aquí hay dos respuestas que ha dado por lo menos la filosofía política liberal en los últimos años. La primera es la teoría que por lo menos popularizó Robert Audi, que es la teoría de la separación institucional entre Estado e Iglesia, que para estos efectos voy a hacer sinónimo política-religión, pero es Estado e Iglesia. ¿En qué consiste, según Audi, esta separación institucional? Básicamente en el cumplimiento de tres principios. El primero denomina el principio libertario. Todas las personas tienen derecho a profesar el culto que estimen conveniente. Lo que significa no solamente en la privacidad de tu conciencia, sino también a ejercer los ritos externos que corresponden a esa religión. Desde ese punto de vista, en un Estado liberal, en un orden liberal, todas las personas tendrían derecho a creer lo que estimen conveniente desde el punto de vista metafísico o religioso. Ahora, ¿se cumple eso en general? Sí, salvo por supuesto en teocracias, salvo por supuesto en algunos regímenes que tienen problemas también con la manera de expresar ciertas creencias. Por ejemplo, si yo soy de la comunidad Rastafari y considero que fumar la hierba sagrada es parte de la ritualidad de la manera como yo adoro a Yah, eso hoy día está penado lamentablemente por ley y por lo tanto no podría ser. En Chile hace poco se le quitó de hecho también su personalidad jurídica a la secta Moon, ustedes se acordarán, era una secta de origen coreano y se le canceló la personalidad jurídica porque se consideraba que ciertos ritos eran contradictorios con el orden público chileno. O sea, hay una buena pregunta si es que acaso, pregunta de tesis como dicen, eso atenta o no contra el principio libertario. El segundo principio, según Robert Audi, es el principio igualitario. El Estado tiene el deber de tratar a todas las confesiones religiosas por igual. Desde este punto de vista, ser católico, judío, musulmán, Hare Krishna o mormón ante los ojos del Estado es lo mismo. Cuando se viola, por tanto, el principio igualitario, cuando el Estado le da a ciertas confesiones religiosas un trato privilegiado. Es una buena discusión hoy día. ¿Qué significa tratarlos con igualdad? Hoy en La Moneda, por ejemplo, hay un capellán católico, hay un capellán judío y hay un capellán evangélico. Pero significa que cada minoría que haya tiene derecho a instalar uno también para poder honrar el principio igualitario.
Y finalmente el tercer principio, que es el que más cuesta que se cumpla, dice Robert Audi, en las democracias liberales, es el principio de neutralidad, que significa tratar la religiosidad y la no religiosidad con igualdad. Es decir, ya no tratar a las distintas confesiones religiosas en forma simétrica, sino además tratar el fenómeno religioso y al no creyente en un estatus de igualdad. En Piñera I, él hizo una declaración, Piñera en su primer gobierno, hizo una declaración diciendo que él consideraba, después de celebrar Hanukkah en La Moneda, de que la espiritualidad religiosa era algo positivo que él aspiraba a promover. Y él, tanto como promovía a la judía, mañana iba a poner el pesebre, y el lunes iba a hacer, o sea, en enero iba a hacer otra. Lo que él dice es que va a cumplir el principio igualitario, pero no el de neutralidad. Si reconoce abiertamente que para él la religiosidad y la no religiosidad no están en un mismo plano. Desde el punto de vista de la separación de Estado e Iglesia de Robert Audi, debiesen ser tratadas de la misma manera. Esto también ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra, cuando el príncipe Carlos, para tratar de abuenarse con la comunidad islámica y esperando, por supuesto, ser rey algún día, dice, ustedes no sé si saben, pero el monarca inglés automáticamente al asumir toma el título de The Defender of the Faith, el defensor de la fe, que es la fe anglicana. Y él dice, yo voy a cambiar el título por Defender of Faith, en plural. Y por supuesto eso fue muy recibido por las comunidades religiosas, pero los librepensadores, los ateos, los no creyentes, los agnósticos le dijeron, bueno, los vas a defender a ellos, pero a nosotros no. Entonces, el cumplimiento integral de la separación de Estado e Iglesia incorporaría este tercer principio de neutralidad también, tratar a la religiosidad y a la no religiosidad en forma igualitaria. Y el segundo enfoque, que ahora está bastante en boga, porque es un trabajo que se salió publicado hace 2 o 3 años, es el enfoque de una teórica política francesa que se llama Cécile Laborde. Y lo que hace Cécile Laborde es justamente preguntarse cuánto secularismo, cuánta ausencia de religión es la mínima que debe tener un Estado para poder llamarse liberal. ¿Cuál es el problema con la religión? ¿Cuál es el problema que tenemos los liberales? Se pregunta Cécile Laborde con la religión. ¿Por qué automáticamente pensamos que liberalismo igual secularismo? O pensamos que ellos sí son aliados y la religión es un problema. ¿Qué es lo problemático de la religión? Y lo que hace Cécile Laborde es básicamente identificar aspectos del fenómeno religioso, que como bien dice Manfred, es inabarcable, aspectos del fenómeno religioso que son problemáticos para ciertos valores fundamentales del liberalismo. Cécile Laborde identifica 4 valores fundamentales del liberalismo. Primero dice, el Estado tiene que ser justificable. Y justificable significa que a todas las personas se les tiene que hacer relativamente razonable la coerción que se les impone sobre ellos, que es básicamente la idea de razón pública, también la hemos conversado acá. El Estado justificable. Segundo principio, el Estado inclusivo. Un Estado liberal no puede tratar a los ciudadanos de primera y segunda categoría, tiene que tratarlos a todos igual. Tercer principio, el Estado limitado, es decir, no es negocio del Estado andar regulando qué hace cada persona en su vida privada. Y cuarto, el Estado soberano, como el competence, como dicen los alemanes, básicamente decidir sobre su propia competencia, que no haya un ente ajeno a la propia democracia que decida sobre las reglas de la democracia. Entonces, Cécile Laborde se pregunta, ¿hay alguno de estos 4 principios fundamentales del liberalismo que se vea afectado por la religión? Sí. La religión tiene aspectos que son problemáticos para cada una de esas dimensiones. ¿Es problemático para el Estado justificable? Bueno, sí. Cuando yo argumento en el Parlamento que según Levítico 18:22 la homosexualidad debiese estar permitida, entrego una razón inaccesible a mis conciudadanos y por lo tanto violo el principio del Estado justificable. Ahora, dice Cécile Laborde, no es solamente el discurso religioso el que viola el Estado justificable, también lo es decir, lo soñé anoche, lo vi en las cartas, me contó un amigo, mi muñeca me habló. Todas serían igualmente esotéricas desde ese punto de vista. Por lo tanto, lo interesante es que lo que hace Cécile Laborde es reconocer un análogo secular a cada fenómeno religioso que puede ser atentatorio de este principio fundamental del liberalismo. Respecto al Estado inclusivo, dice, a veces la religión es divisiva. Probablemente en Chile no tanto, pero hay
vayan a darse una vuelta a la India o a otros países donde la identidad religiosa finalmente también es un pasaporte a ciertos accesos civiles incluso, pero no es solamente la religión, la raza también, la clase social. Es decir, el problema es cuando se amenaza el Estado inclusivo, lo hace la religión a veces, lo hacen otras perspectivas seculares también. Después el tercer punto es el del Estado limitado, que bueno, ya lo entenderán, hay algunas religiones que tienen ambiciones más omnicomprensivas respecto de la vida de las personas y están regulando cada uno de sus pasos, y otras que son bastante más hippies, más liberales, en este sentido más sustantivo, dejan hacer y dejan pasar. El budismo zen, por ejemplo. Y finalmente, el Estado soberano. Hay algunas religiones que se resisten a someterse a la jurisdicción democrática de los países y todavía apelan a autoridades o vínculos trascendentes que puedan ser superiores a los de la política. Pero también hay otras, no sé, imagino comunidades masónicas o algún tipo de cofradía en otro sentido que pueda operar con las mismas reglas. En resumen, la religión per se no es problemática para el liberalismo. Hay ciertas dimensiones del fenómeno religioso que son problemáticas para ciertos aspectos centrales del liberalismo, tanto como lo son otros análogos seculares para aspectos centrales del liberalismo. Desde ese punto de vista, lo que hay que tratar es de que esas dimensiones conflictivas sean, por tu término, domesticadas, pero no necesariamente las otras. Por lo tanto, si la religión se expresa, dice Cécile Laborde, en el espacio público, sin violar estos elementos, vale. Porque lo que necesita un liberalismo desde ese punto de vista es un mínimo secular, es un minimalismo secular. Desde ese punto podría ser liberal un Estado como el francés, por ejemplo, robustamente laico, pero también podría ser liberal un Estado como Chile que pone un pesebre a final de año si es que eso no atenta contra la identidad de los chilenos. Por ejemplo, hoy día el pesebre es una buena pregunta porque cuando éramos todos católicos en Chile, el pesebre no era un problema. Pero cuando ya estamos 50-50, eventualmente podría decir que contextualmente hay que evaluar si la señal que envía el poder político es o no divisiva, y eso va a ser contextual. Pero la religión en sí misma no sería un problema. Yo creo que con eso estamos para empezar. Sí. Un aplauso también. Tiene sus 5 minutos de réplica. Ok, no sé si es una réplica, porque creo que son parcialmente coincidentes nuestras aproximaciones. Y las tradiciones, tanto religiosas como tradiciones de reflexión política, tienen transformaciones. Tienen transformaciones que no implican simplemente la adopción de la tesis de la otra tradición, sino que muchas veces desde dentro de una misma tradición hay desarrollos que producen alianzas o quiebres con las tradiciones con las cuales en principio hay tensión. Y aquí uno puede nombrar ejemplos que están muy a la mano, ¿no? Uno puede decir el cristianismo en el siglo XVII y XVIII no es el principal adalid de la tolerancia, ni mucho menos. Hay, por supuesto, cristianos que están abogando por ella, y también hay aquellos por los cuales esto es un término que genera más bien sospechas. Esto no es la realidad de hoy, pero no es la realidad de hoy no porque se hayan transformado siempre en algo distinto de lo que eran, sino porque han visto los modos en que desde dentro de la propia tradición religiosa se puede encontrar fuentes para fundamentar una práctica como la tolerancia, por ejemplo. Y ese tipo de transformaciones yo creo que existen también en el modo en que el liberalismo se relaciona con la religión. Unos puntos que está nombrando Cristóbal son una buena ilustración de eso mismo. Uno puede decir el tipo de descripción del fenómeno religioso, el tipo de desagregación del fenómeno religioso que ofrece Laborde, desde luego constituye un progreso respecto de la visión más o menos acrítica con que buena parte de la reflexión liberal ha operado respecto de la religión misma. O sea, Laborde reconoce muy explícitamente que ella lo que está haciendo es recoger una tonelada de literatura crítica respecto del modo en que el liberalismo opera con la categoría de religión. Diciendo, mira, efectivamente aquí hay algo que aprender,
y está mostrando que se puede hacer un intento por, desde dentro de esa tradición liberal, hacerse cargo de esas críticas. Ahora, esto abre, por supuesto, una serie de horizontes más puntuales en los cuales uno puede ir buscando algún punto de disenso, pues, ¿no? Si uno piensa en Audi, yo creo que los puntos en los que uno va a encontrar más dificultad es en el modo, esto es lo que estabas tocando ahora al cierre, ¿no? Que es el modo en que uno debe cruzar estos principios generales con las situaciones culturales puntuales respecto a las cuales está juzgando, ¿no? Porque claro, lo que estamos discutiendo aquí es básicamente cuáles son los principios generales del liberalismo desde los cuales intenta resolver la presencia de visiones últimas en disputa en una sociedad determinada. Y claro, el problema es que en cada sociedad determinada eso implica juzgar respecto de una realidad que se ha desarrollado con presencia histórica mayor o menor de tal o cual tradición, y no se trata de juzgar simplemente en abstracto desde esos principios respecto de cómo construir una república futura, digamos. Y claro, ahí va a ser, yo creo que en buena medida prudencial el tipo de juicio que uno haga respecto de cuándo tiene sentido mantener una práctica o no. En esto, bueno, para allá estamos de acuerdo. Claro, tú decías, una vez que uno está 50-50, pierde sentido. No estamos 50-50, pero... No sé, pero claro, uno podría... están peor ustedes. Sí, ¿eh? Están peor. En términos de militancia, probablemente, de militancia activa. Pero no, pero a lo que voy es a que, efectivamente, ¿cómo ocurre esto? Uno tiene este tipo de principios generales y luego los cruza con la realidad histórica de un país formado en torno a ciertas tradiciones predominantes y las prácticas de este tenor, las señales que da el poder político en la manera en que se acerca a un tipo de práctica religiosa más que a otra, etcétera, a lo que responde es en buena medida a ese cruce con la cultura particular más que a estos principios generales. Ahora, aquí yo creo que no hay ninguna receta, ninguna bala de plata respecto de la medida en que hay que tender al principio general y la medida en que hay que tender a la cultura específica. Lo que hay que tener claro es que se trata siempre de cruces entre esas dos dimensiones. Esos cruces a veces llevan a que uno siga manteniendo una práctica de un modo distinto o bajo términos distintos de aquellos en los cuales la mantenía, etcétera, etcétera. Pero creo que es importante tener claro que estas no son preguntas que uno pueda bajar directo desde el nivel de los principios al nivel de la decisión concreta respecto a cómo operar, sino que esto es mediado por situaciones históricas puntuales, ¿no? En fin, creo que podría cerrar simplemente con una alusión a uno de los criterios, el de accesibilidad de los argumentos, ¿no? Que se topa con la idea de razón pública. Claro, yo creo que ahí uno puede decir, efectivamente, ante lo que uno está aquí, es ante un desafío que de partida no descubre el liberalismo, sino que el desafío evidente para cualquiera que intenta entenderse con alguien que parte de premisas distintas, que es que para comunicarse, y se requiere comunicación para poder convivir, para comunicarse hay que buscar hablar desde premisas al menos concedidas o autoridades concedidas por la contraparte. Digamos, este tipo de argumento uno lo encuentra hasta en Tomás de Aquino, no en textos políticos, pero sí en textos apologéticos, uno lo puede trasladar a contexto político, de modo que esto es una intuición general, no una intuición exclusiva del liberalismo. La idea de razón pública es un modo de concretizar este problema. Lo que yo agregaría ahí es simplemente que uno puede ofrecer visiones más generosas o más estrictas respecto de estos criterios. Claro, en el ejemplo, usted no puede legislar en base a citas bíblicas, yo estaría de acuerdo. Si es que alguien, en cambio, lo formulara diciendo usted no puede ofrecer ningún tipo de argumento que responda a un trasfondo religioso, diría,
tranquilo, tranquilo. Porque una vez más entramos al terreno pantanoso de qué es un argumento religioso, si es que acaso existe algún tipo de punto de partida efectivamente neutral desde el cual arrancar. Y ahí, en general, lo que se requiere entre ciudadanos es efectivamente buscar al menos traducir los argumentos a categorías que resulten lo más cercanas posibles a sus interlocutores. Pero yo creo que eso es más una cuestión de sentido común que de una teoría política puntual, de donde debemos sacar esa lección. Y lo que hay que saber, efectivamente, es que eso es un tipo de requisito que todos los interlocutores de una comunidad política deben enfrentar. En ese sentido, claro, si yo tuviera que buscar un texto más o menos anclado en la tradición liberal que sugeriría leer para ver cómo equilibra el peso de la prueba en este tipo de materia, lo que yo recomendaría es un texto como la discusión Habermas-Ratzinger, el tipo de posición que desarrolla Ratzinger y respecto de los respectivos deberes de acomodo, traducción, el esfuerzo recíproco que requiere ese tipo de trabajo, me parece que es algo con lo que yo estaría en sustancial acuerdo. En fin, eso. Interesante lo de hacer esta vinculación entre principios que aparecen muy abstractos, imperativos muchas veces desde la perspectiva normativa, y la realidad cultural donde uno supuestamente tiene que aplicar esos principios. Aquí estamos hablando de política, por lo tanto, eventualmente eso también tiene que tener una aplicación. Esto es una disputa larga que tuve con Pablo Ortúzar hace muchos años, que él me hablaba de la neutralidad situada, y él me hablaba de la neutralidad situada justamente para que yo bajara mi principio de neutralidad abstracto a una municipalidad en el sur de Chile, donde toda la gente es creyente y por lo tanto no habría problema con el pesebre, porque el pesebre sería de alguna manera neutral, o algo así es lo que entendí. Y me parece interesante porque es un argumento que se ha ocupado últimamente en las cortes europeas. No sé si ustedes están familiarizados con un caso que fue muy famoso, que fue el caso Lautsi. La señora Lautsi es una señora noruega que vivía en Italia, en una ciudad, no me recuerdo el nombre, y la señora Lautsi mandaba a su hijo a un colegio público en Italia. El colegio público, la señora Lautsi, esperaba que fuese laico, porque ella y su familia eran ateos, y quería que su hijo también fuera educado en valores no creyentes, o sea, que no fuera creyente, básicamente. El problema es que el niñito iba a clase y había un crucifijo en la sala. Entonces ella se quejó en el colegio, no la pescaron, se quejó en la municipalidad, no sé dónde, no la pescaron, se quejó a nivel nacional, no la pescaron. Llevó este caso a la Corte de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, y lo ganó en primera instancia. La Corte consideró de que efectivamente poner un crucifijo era de alguna manera una forma de proselitismo estatal en un colegio público. Y la perdió en segunda instancia. Y en la segunda instancia se aliaron la Iglesia Ortodoxa Rusa con los otros estados que tienen religión oficial, y todos apelaron juntos, incluido el Estado italiano, y la ganaron en segunda vuelta. Y el argumento con el cual la ganaron, y qué interesante porque es el argumento al cual tuvieron que recurrir, es que el crucifijo en Europa ya había sido despojado de su carácter metafísico, no era el Salvador el que estaba crucificado ahí en un acto redentor, sino que era un símbolo cultural. Se había culturalizado. Y si uno se pone a pensar, ¿cuántas banderas en Europa tienen una cruz? Muchísimas. No sé si la mayoría, pero muchísimas. Y básicamente el argumento que entregó el abogado que finalmente ganó el caso a favor del Estado italiano era que la cruz se había culturalizado. Y al culturalizarse ocupaba ese espacio de neutralidad. Yo no estoy convencido de que de que sea enteramente exitoso el argumento si es que realmente creo que distintas doctrinas comprensivas que podrían ser eventualmente culturales debiesen estar todas en un estadio de simetría o de igualdad. Pero es un argumento que también ha hecho Dworkin, por ejemplo, para defender los viejos pascueros y los árboles de Pascua en Navidad. Prácticamente todos los filósofos liberales, incluso algunos no liberales, como Charles Taylor, consideran de que los crucifijos o los despliegues muy ostentosos de escenas de la Natividad en las cortes de justicia o en los colegios públicos son una violación
de la separación entre Estado e Iglesia, pero generalmente hacen la vista gorda respecto a los viejos pascueros y los árboles de Pascua. Y la razón que ocupan es básicamente que se habrían secularizado a través de la cultura. Ese me parece que es un punto interesante. Y respecto de la razón pública, el otro día entrevisté en programa radial al diputado Jaime Belolio, que argumentaba, no nada que ver conmigo. En mi calidad de entrevistado, lo entrevisté justo después de la votación que hubo sobre la ley de identidad de género. Y el diputado Belolio votó a favor de la ley de identidad de género. Y como tú sabes, muchos de sus correligionarios y muchos de sus compañeros de su coalición votaron en contra, y muchos de ellos con argumentos religiosos. Otros no, pero los sectores evangélicos no están comprometidos, de hecho, con este principio liberal de la razón pública. Y interesante que yo no sé si el diputado Belolio está enterado o no de la teoría política de la razón pública o no, pero el argumento que dio coincide perfectamente con lo que John Rawls denomina el proviso, esta condición para los argumentos religiosos. John Rawls dice algo bastante parecido, de hecho, a lo que tú señalaste. Dice, cuando reformula la idea de razón pública, dice, el problema no es que alguien entregue argumentos religiosos e inaccesibles a sus conciudadanos a la hora de promover una política pública o una norma. El problema es que solo entregue razones de índole religioso. Es decir, tú puedes otorgar razones de índole religiosa si estás dispuesto, dice John Rawls, al menos a entregar una otra que sea accesible. Y eso es interesante porque efectivamente le disminuye la carga esquizofrénica al creyente de tener que separar su persona pública y su persona privada. Él puede ser sincero, puede decir lo que realmente cree, pero al mismo tiempo tiene este deber de civilidad, como diría John Rawls, o esta ética de ciudadanía, como diría Habermas, de entregar además una razón que el otro pueda entender. Y es interesante que es un deber de civilidad y no una obligación jurídica. Es una manera de decir, yo te respeto como un igual, y por eso hago un ejercicio y a veces un esfuerzo de hablar en un lenguaje similar. Entonces, no es que la razón pública elimine, como muchas veces se dice, las razones religiosas, es que impone una condición. Dice, si vas a dar razones religiosas, preocúpate al menos también de dar razones accesibles para que los otros puedan entender. Meto la cuchara con un detalle nada más para enredar más el asunto. Uno podría objetar el argumento del Estado italiano desde una perspectiva religiosa, diciendo, oiga, usted no me venga a tratar la cruz como un elemento puramente cultural. O sea, ese argumento está abierto a objeciones religiosas, sin duda. Y lo interesante es que como la ganaron fue diciendo que era cultural, porque por la otra vía no tenían... En una Europa cada vez más multicultural, multireligiosa, era imposible, llegó a ser imposible defenderla como un artefacto de la fe cristiana. Hubo que culturalizarla para que pasara a ser neutral. Claro, pero eso debería despertar resistencia de los creyentes. Yo creo que sí, por eso es un argumento complejo. Finalmente logran lo que quieren, que la cruz puede, quede colgando. Claro, quizás los creyentes se han transformado en pragmáticos. Claro, eso sin duda, pero uno podría además preguntarse también respecto de la medida en la que estas distinciones entre componente cultural y religioso son totalmente nítidas, etcétera. En fin. Bueno, te pongo un ejemplo muy mínimo. Cuando yo hago clases, por ejemplo, en la Universidad Adolfo Ibáñez, yo a veces los sábados en la mañana tengo que eximir a alumnos que son judíos porque ese es el día en el cual ellos se lo dedican, en teoría, y puede estar haciendo cualquier cosa, pero ellos se lo dedican a su fe. Pero resulta que yo juego a la pelota todos los sábados en la mañana y para mí es un compromiso religioso, desde el punto de vista de que yo no concibo mi vida sin levantarme a jugar a la pelota con mi amigo el sábado en la mañana. Pero para mí o para los otros que tengan un compromiso similarmente intenso, no existe una excepción. Y desde ese punto de vista las teorías igualitarias lo que hacen es tratar de buscar una manera en la cual muchos de estos compromisos culturales, como ir a jugar a la pelota, se equiparen a ciertos compromisos religiosos y que están en un estatus muchas veces por defecto superior, pero los cuales quizás no hemos problematizado lo suficiente. Claro, aunque alguien podría... Le voy a poner un paréntesis para hacer dos cosas. Con mis preguntas no pretendo respuestas porque somos amigos por Facebook, así que después me pueden retar por inbox. Y así, dado en honor al tiempo, voy a dejarlas planteadas porque ayudan a ver desde otro punto de vista de dónde han ido abordando la problemática y luego con mis preguntas voy a introducir las preguntas de ustedes
Es tarde, así es que no puedo tomar muchas, pero vamos a tomar un grupo de preguntas porque que sean, no como las mías, que es un bombardeo de preguntas, ni tampoco una declaración, ¿sí? Yo me doy el lujo porque estoy aquí sentada. Que sean preguntas bien concisas, piénsenlas así como sintéticas, ¿sí? Para que no sean declaraciones, porque este es un tema muy apasionante, entonces no podemos salirnos de tanto del marco, ¿sí? Entonces, para el profesor Svensson yo tenía la siguiente batería de preguntas que queda abierto acá para que lo piensen nada más, porque haciéndome cargo del artículo que escribió, ¿no es cierto?, sobre el etos liberal y estas distintas racionalidades, digamos, quería citar a Corintios, donde se nos dice que por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces las preguntas son, ¿por qué no es la defensa de la libertad fuente suficiente para hablar de un etos liberal? ¿No será la tesis de la división de las esferas? ¿No será que está esta tesis más vinculada a un proceso de modernización que resulta de la división del trabajo y la emergencia de la tecnología? ¿No estaremos entendiendo la falta de etos, que en ese artículo habla el profesor Svensson del liberalismo? ¿No estaremos entonces entendiendo esta falta de etos finalmente como una ausencia de Dios? Y por último, ¿por qué sería este un problema si, por ejemplo, desde la perspectiva agustiniana encontramos hombres de la ciudad de Dios, hombres entendiendo hombres y mujeres, entre los paganos, mientras el santo también nos advierte algo más que evidente, que también en la iglesia hay individuos que no tienen ninguna relación con Dios, pues habitan en la ciudad de los hombres? Esas eran las preguntas que tenía. Y para el profesor Belolio, bueno, claramente las conexiones entre liberalismo y religión cristiana son innegables, entonces, y todos los padres del liberalismo clásico son creyentes, digamos, independientemente de que sean calvinistas o sean católicos, etc. ¿No le parece al profesor Belolio que el ateísmo y la pérdida de fe en una fuerza superior oradan la confianza no solo en la vida, que en sus tiempos esa fe jugaba a favor de concepciones como, por ejemplo, la libertad de mercado? La confianza en la persona, en la capacidad de hacer estas fuerzas irracionales, porque al final uno nunca estaba solo, uno estaba con Dios. No era el individuo solito que nosotros hoy día no, pero es que usted puede, usted es cruel, porque me deja sin el Estado que me ampare, me deja solo ahí, sin mi comunidad, me deja sin nada, usted es un cruel. Pero en la época que surge el liberalismo, Dios nos acompañaba, Dios estaba dentro de nosotros, ¿no? Y servía de guía y de sustento a lo que eran las vicisitudes de un mercado con sus fuerzas irracionales. Entonces, en otros términos, a veces me da la sensación de que la acusación de que los liberales somos crueles por dejar al individuo en la posesión de sus propias fuerzas, sin más amparo que sus talentos y resiliencia, puede interpretarse finalmente como que en realidad se nos está acusando de no haber tenido un buen reemplazo para la muerte de Dios. Levanten la mano, yo sé que nadie quiere preguntar. Ya, pero, primero tú. Para Manfred, Thomas Jefferson decía que obligar a las personas a financiar una idea que no adhiere coactivamente a la financiación es tiránico. ¿Qué pasa con el Te Deum hoy en día en Chile? ¿Qué pasa con las personas que le extraen la plata coactivamente y probablemente no adhieren al culto o a la misa? Vamos a recoger 3 preguntas. ¿Quién más? Allá y después el Lucas. Sí, buenas tardes, mi nombre es Fabián Saldías y pregunta a Cristóbal relacionada un poquito, a ver, la tengo anotada aquí, con el título, ¿cierto?, que a mí igual me causó ciertas expectativas. ¿Qué religión? ¿Cierto? Considerando, y un poquito de la mano del secularismo, ¿cierto?, que en 1905 ya se cumplen más de 100 años del postulado del igual C square, ¿cierto? Traducido al español es igual a m por c al cuadrado, ¿cierto? Se puede considerar a la ciencia así como la nueva religión. Gracias. Y el Lucas. Sí, una pregunta a los dos con respecto al tema de los niños. Porque quizás es donde más, para mí, conflictúa la religión en un sistema liberal en cuanto a una frase del conservadurismo evangélico hoy día que es, o de la ultraderecha política, que es como con mis hijos no, como si fueran propiedad privada de los padres. ¿Hasta qué nivel es tolerada la religión como forma de
enseñanza dogmática a los niños. O sea, quizás para un cristiano sea fácil, bueno, yo le enseño la religión que quiero a mi hijo, pero si te pongo el caso de una familia islamista radical, que le enseña a un niño a explotar a los 8 años. O quizás vamos a ejemplos más light. Quizás enseñarle evangélicos que le enseñan creacionismo a los niños, evitando que aprendan lo que la ciencia evidentemente dice. O ciertas razones morales, no sé, la homosexualidad es mala. No sé, ¿hasta qué nivel el liberalismo entra al juego con la crianza de los padres sobre los niños? ¿Hasta qué punto está la libertad y hasta qué punto la comunidad política liberal tiene que poner un poco un stop al poder de los padres sobre los hijos? Muy buenas preguntas. Vamos en orden, entonces, ok. Ya, yo creo que uno está ante un problema que no guarda relación exclusivamente con la religión. Uno puede decir, claro, el ciudadano no creyente está financiando a veces indirectamente actividades que no aprueba. Bueno, y el creyente está también financiando todo tipo de cosas que no aprueba. Digamos, esto es un problema general respecto del uso de los fondos públicos. Y creo que todos estamos sometidos a cierta presión a eso. Yo creo que, salvo que uno haga una objeción de frentón, digamos, a la existencia misma de los impuestos, va a estar en alguna medida en este tipo de terreno pantanoso. Y salvo situaciones extremas, yo creo que uno puede decir simplemente, bueno, esto es parte del juego de la vida en común, y si es que es gravemente tentatorio para la propia posición aquello que uno está financiando, bueno, tanto más va a invertir uno de su propio tiempo en buscar revertir el tipo de régimen bajo el que está, pero en fin, no me parece que hay una salida distinta de esa o el autoexilio, digamos. Bueno, me parece que las tres preguntas son buenísimas. ¿Parto con la tuya? O sea, si quieres, yo la dejé ahí. Si Sí, quieres me retas por inbox. que me parece que es estupenda pregunta. Y voy a refugiarme en Hayek en esto. Así que yo creo que estoy en casa aquí. Es cierto que la mayoría de los padres del liberalismo, si es que se podría hablar de padres del liberalismo, eran creyentes. Era muy difícil, no sé, los Hume no, pero que es uno de los más grandes, pero Locke creía que en los ateos no se podía confiar, porque ¿sobre qué juraban? ¿Por qué mantendrían sus promesas?, decía Locke. Pero es cierto que la mayoría era creyente, o algún tipo de creencia tenían, muchos eran deístas, más que teístas. Pero Hayek es el que sostiene que la mano invisible de Smith, que es un poco lo que tú estabas apuntando, esta idea de prosperar en la vida, buscando tu bienestar económico. Hayek decía que la mano invisible tenía un parecido innegable con la teoría de la selección natural darwiniana. Es decir, no era necesario que existiera un diseñador inteligente que planificara los sistemas sociales en la economía, de la misma manera como Darwin había probado de que no era necesario que existiera un diseñador inteligente para crear un equilibrio ecológico. Tanto la biodiversidad que observamos hoy como los sistemas sociales, decía Hayek, son creados más o menos espontáneamente. O, si algunos lo prefieren así, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Son bottom-up, son órdenes emergentes, decía Hayek. Y desde ese punto de vista, creía Hayek que Darwin no habría llegado jamás a las conclusiones a las que llegó sin haber leído antes a Smith. Porque Smith, Hume y las figuras insignes de la Ilustración escocesa habrían sido los verdaderos evolucionistas. Y por lo tanto no era necesario tener un Dios arriba. De hecho, Hayek dice que él tiene problemas con los creacionistas, justamente porque tienen problemas en dejar partir la idea de un Dios ordenador si ya la dejaron partir en la economía, en gran parte. Respecto de la pregunta de la ciencia, estupenda pregunta. Yo creo que si tú no eres un ¿cómo se podría llamar? Cientificista, la ciencia no necesariamente tiene por objeto reemplazar a la religión como aquello que le da sentido a tu vida.
La ciencia supuestamente no tiene ambiciones normativas, sino descriptivas, nos enseña cómo funciona el mundo. Ahora, evidentemente, muchos sacan conclusiones de cómo vivir la vida a partir de cómo ciertos funcionamientos proceden, eso es innegable. Yo creo que lo que la ciencia sí ha hecho respecto de la religión es que la ha dejado muy complicada respecto de una de sus ambiciones ancestrales, que es responder a la pregunta de dónde venimos. No así la respuesta a la pregunta hacia dónde vamos, y no así hacia la pregunta, menos aún, cómo vivir una vida moral, o cómo debiésemos vivir la vida. No creo que la ciencia tenga mejores respuestas que la religión en ese sentido. Pero respecto de la primera, la de dónde venimos, yo creo que esto ya es knockout y más o menos... Y bueno, y en general, gran parte de las religiones ha ido abdicando de ese terreno. Hay algunas que se resisten, y muchas de las que se resisten justamente se ponen en el apelativo ciencia, Christian Science, o el mismo creacionismo, que busca seguir combatiendo ahí. Hay otros, Swinburne y otros teólogos, que no renuncian al campo de explicar lo fáctico, pero entienden también las limitaciones del método y tratan de no entrar directamente en contradicción con la ciencia. Hay otros sencillamente que leen cada descubrimiento de la ciencia y buscan una manera de acomodarlo al relato cosmológico religioso. Y desde el punto de vista del liberalismo, y eso por lo menos es mi opinión, yo creo que la ciencia para el liberalismo usualmente funciona como razón pública. Creo que el liberalismo tiende a creer que la ciencia tiene una categoría epistémicamente superior al de la religión en tanto accesible. Yo no sé qué tanto ese argumento pueda hacerse en términos de accesibilidad, pero ahí hay un argumento interesante que hacer. Yo creo que el liberalismo da por descontado, de hecho John Rawls lo hacía, de que los métodos y conclusiones de la ciencia constituyen razón pública. Y respecto de los niños, estupenda pregunta también. Los niños son una de las preguntas más complejas. Y de hecho surgió ahora, perdón por meterme un poco en contingencia, pero surgió ahora en esta disputa Peña/Evópoli, no tanto por el protocolo de aborto, que me pareció que no hay mucho que picar ahí. Me pareció mucho más interesante cuando de repente Peña empieza a decir, un poco lo que decía Lucas, ¿qué pasa cuando quieres mandar a tus hijos a un colegio creacionista? Álvaro Fischer, uno de los grandes darwinistas chilenos, o sea, un tipo enamorado de Darwin y que cree que Darwin escribió un libro que se llama La mejor idea jamás pensada. Acá escribió otro libro que se llama De naturaleza liberal, donde básicamente fundamenta el liberalismo en la teoría de la evolución. Y aún así es tan libertario, tan liberal, por así decirlo, que cree que si un papá quiere mandar a su hijo a un colegio creacionista, tiene el derecho de hacerlo. Yo imagino que lo mismo se aplicará para el tierraplanismo, o lo mismo se aplicará para enviar a tu hijo a un colegio donde le digan que la homosexualidad es mala, o lo que ocurrió en Estados Unidos en el famoso caso Mossert, donde hubo toda una controversia porque en los textos escolares aparecían ciertas funciones para la mujer, por ejemplo como ejecutiva, que iban en contra de lo que pensaban las familias más religiosas, que consideraban que la mujer tenía que estar en la cocina. La pregunta es, ¿tiene un padre el derecho de decir hashtag a mis hijos no y enviarlos a una de estas instituciones, o tendría el Estado liberal algo que decir al respecto? Yo soy de los que cree que sí. Yo soy de los que cree que algo tiene que decir el Estado liberal al respecto en el nombre de los derechos individuales de los niños. No por decir que el Estado tiene la potestad para determinar, sino en el nombre de los derechos individuales de los niños y la eventual igualdad de oportunidades que tengan ellos en la carrera de la vida respecto a los otros, que sí les dijeron que la Tierra es redonda. Yo creo que hasta ahí, en esos mínimos básicos, para hacer que haya cierta igualdad en la vida posterior, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, y de hecho Peña se lo enrostró a Fischer, con lo que hicieron los Amish, que sacan a los hijos del colegio en octavo básico, por ejemplo. Porque de esa manera les privas de posibilidades, de lo que Feinberg llamaba tener derecho a un futuro abierto, y yo creo que ese debería ser el argumento. Lo interesante es que ambos son argumentos liberales. El argumento de a mis hijos no, tú podrías perfectamente enmarcarlo en la tradición del liberalismo de la reforma, el liberalismo de la tolerancia, que es básicamente el liberalismo del laissez-faire. Yo no me meto y cada uno aquí hace lo que quiere. Y el otro, la posición más mía, o en este caso quizás la de Peña, podría enmarcarse más en el liberalismo de la ilustración, que es la idea de que existen ciertos componentes básicos que nos van a ayudar a elegir un proyecto de vida de manera más autónoma.
Y para eso hay que entregar esas capacidades. Y yo no me atrevo a decir que uno de los dos no es liberal. Yo creo que los dos lo son. La disputa interna ahí, claro. Sí. Sí, volviendo sobre esa pregunta también. Claro, yo diría, primero uno puede coincidir en que la retórica respecto de que aquellas retóricas que se acercan a calificar a los hijos como propiedad o que de hecho lo hagan, desde luego son toscas, digamos. Eso yo creo que es lo menos que uno puede decir. Pero, claro, diría, es una tosquedad que no le es ajena a la tradición liberal misma. Piensen ustedes en Locke, cuando quiere hablar sobre nuestra experiencia de la propiedad, una de las primeras cosas que dice, bueno, y cada uno tiene una experiencia de esto en la relación que tiene con sí mismo, como si esa fuese una relación de propiedad. Yo no creo que yo pueda describir razonablemente mi relación conmigo mismo como una relación de propiedad. O sea, este tipo de problemas, o sea, no solo en la relación con los hijos, sino incluso al nivel de la autorrelación dentro de la propia tradición liberal. Así que hay un problema que creo que es más general. ¿Qué hacer ante este tipo de situaciones? Por supuesto, una de las cosas que uno está enfrentando aquí es la brecha entre ideal y la realidad. Y qué hacer cuando la realidad no se ajusta a ciertos ideales. Porque piensen ustedes lo siguiente. Hay un artículo de Dawkins, creo que esto es en The Guardian, como el 2012, donde él dice que él cree que todo niño debiera tener una Biblia. No es una Biblia en traducción King James, para que aprenda el mejor inglés posible. Por supuesto, el argumento de él no es un argumento a favor del cristianismo, es un argumento que dice, miren, esto, Totalmente. si uno quiere conocer la cultura inglesa, tiene que conocer la King James. Y además él dice, bueno, y si conocen esto, van a ver qué moral es el Dios que se van a encontrar ahí. No, yo diría, bueno, yo estoy de acuerdo con Dawkins en base a aspiraciones muy distintas, creo que se van a encontrar algo muy bueno ahí. Pero claro, este tipo de preguntas respecto del ideal, por ejemplo, de la cultura religiosa ideal que alguien debiera adquirir en el colegio, creo que está un rango similar, por las razones que fuere, por razones internas a la religión o porque algún grado de cultura religiosa es necesaria para la convivencia en sociedades plurales. O sea, creo que aquí, desde muchos lados y en relación con muchos contenidos educacionales, uno puede decir, bueno, aquí hay ideas muy importantes en juego. Y al mismo tiempo, donde en el plano que nos pongamos de esto, lo que nos dice, bueno, y no se cumplen ni uno de estos ideales. Y los chicos es más probable que estén recibiendo todo lo que ustedes quieran darles de ciencia a que estén leyendo la King James, digamos. Y la pregunta que nos planteamos no es respecto de qué ideales y educacionales elevados proponemos, sino respecto de qué se hace, dado que en general la gente no recibe eso. Y dado que es esa la pregunta que planteamos, ahí yo me ubicaría más bien, no lo describiría como liberalismo, pero me ubicaría en lo que describiste como liberalismo de la reforma, en considerar que, miren, claro, efectivamente esto no es ideal, pero el tipo de bienes afectados al quitarles a los padres la decisión respecto, o una parte sustantiva de la decisión respecto de la educación que reciben los hijos, genera un daño mayor, me parece, que el que tiene lugar al no cumplirse este tipo de ideal. Ahora, uno podría también preguntarse si el liberalismo no tiene un problema, no solo en este escenario específico de la educación, sino en general, con cómo pensar la niñez. O lo voy a poner de un modo más específico para que no sea muy grueso el ataque, pero el liberalismo de tradición contractualista es un modo de concebir las relaciones humanas que tiene como paradigma al adulto. Desde luego, el sujeto que está consintiendo a un tipo de arreglos políticos para que luego se puedan considerar legítimos. El tipo que está consintiendo a pertenecer a tal confesión para que luego se le apliquen las normas internas de esa agrupación religiosa. Todo eso son casos pensados desde el adulto ilustrado, uno dice que hasta se tomó el tiempo de evaluar las religiones y ver cuál le convencía más. Entonces, no es un tipo de filosofía que tenga como, digamos, escenario de partida pensar, bueno, ¿y qué hacemos con los niños? Ahora,
no creo que sea un problema solo el liberalismo, que se agudiza ahí en el contractualismo esto, pero uno puede decir, bueno, la tradición filosófico-política occidental necesita plantearse más agudamente este tipo de preguntas en relación con los niños. Bien, vamos, porque ya estamos súper pasados. Quiero cerrar nada más con un aporte humorístico. Va un niño y le pregunta a su mamá, mamá, ¿de dónde venimos los seres humanos? Y la mamá le dice, de Dios, mi amor. Dice, no, pero el papá dice que venimos del mono. Ah, bueno, la familia de tu papá sí. Entonces los quiero dejar con esa reflexión. Gracias a todos por venir.